La iglesia de Matagalpa hoy le da gracias a Dios por el pastor que ha mandado a darnos su corazón. Por el pastor que ha mandado a darnos su corazón. Rolando José se llama, es un gran predicador. Anuncia el evangelio de Jesús nuestro Señor. Anuncia el evangelio de Jesús nuestro Señor. De tanto pedirle a Dios, ahora se nos concedió. De tanto pedir con fe, envió a Rolando José, un obispo misionero que nos guía con esmero, que en la iglesia peregrina a evangelizar te anima. Y este coro San Antonio alegre y de fiesta está, por eso con este canto te desea felicidad. Por eso con este canto te desea felicidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto evangélico que se nos ha proclamado en el 26º domingo del tiempo ordinario, 26 domingo del tiempo ordinario, en realidad, amadísimos hermanos y hermanas, encontramos a 3 hijos. El primero es el que dice que sí, pero no va a trabajar en la viña del Señor. El segundo es el que dice que no, pero finalmente va a trabajar en la viña del Señor. Y el tercero, que aunque explícitamente, literalmente, no lo encontramos en la letra de la palabra, se encuentra tan presente que es el protagonista de la misma, Jesucristo, el Hijo unigénito, el Hijo del Dios vivo que dice sí, hace lo que el Padre le ha pedido y trabaja en su viña. Veamos brevemente entonces
el comportamiento y el sentido de los tres hijos. Ciertamente, el primero que dice que sí, pero no va, es el que vive en la mentira. Ya el domingo pasado hacíamos referencia a tres males endémicos que pueden azotar el corazón humano: la envidia, el egoísmo y la ambición. Sin embargo, hoy se nos agrega un cuarto, que es la mentira. Y la mentira está presente en la envidia, en el egoísmo y en la ambición. La envidia, decíamos, tiene dos caras. Es la alegría por el daño o el mal o el fracaso que sufre otra persona, o la tristeza por la desgracia, o más bien por el logro, la alegría, el triunfo, la superación que tiene esa otra persona. Tanto así que, teniendo ya el corazón corrompido y corroído, el envidioso puede llegar a hacerle daño a esa otra persona. Y en esa ofuscación, en esa sofocación moral, espiritual, interior, psicológica incluso, que vive el envidioso y que puede llevarlo a ese extremo de dañar a esa otra persona, tiene que mentir. Tiene que mentir para hacer daño. Nadie hace daño a otro si no es con la mentira. Nadie puede perjudicar a otra persona si no es haciendo uso de la mentira. La mentira acompaña, desgraciadamente, de forma esencial al envidioso que llega a ese extremo. El egoísta, que vive de su yo, que está tan lleno de su yo que llega a la autosuficiencia, a la soberbia. El egoísta que para ser el más importante, sentirse el más importante, lograr ser el más importante, cargos de prestigio humano, para lograr ser el primero y dar satisfacción a su ego, cueste lo que cueste, tiene también que mentir, porque no importa el costo con tal de saciar esa sed y esa necesidad que tiene su yo de inflarse. También, desgraciadamente, la mentira es esencial para el egoísta y en el egoísmo. La ambición, esa sed desmedida de tener, de haber,
de poseer, llegando a ser esclavo de sus propias posesiones, de almacenar más y más, sin saber que esa misma tarde se le puede pedir cuentas. El ambicioso que quiere solo para sí. En ese camino, en ese derrotero, en esa bola de nieve de su propia ambición, con la lógica maquiavélica, el fin justifica los medios, no importa lo que haya que hacer, con tal de lograr lo que se quiere, también lamentablemente se tiene que hacer acompañar de la mentira. La mentira es esencial en la ambición. Podríamos decir que no hay envidioso que no sea mentiroso. No hay egoísta que no sea mentiroso. No hay ambicioso que no sea mentiroso. O dicho de otra manera, para lograr serlo, para ser envidioso, egoísta o ambicioso, tiene que usarse de la mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Por eso en realidad estos 4 males endémicos, anémicos, que pueden azotar el corazón humano, se entrecruzan. Si reflexionamos un poquito más todavía, nos damos cuenta que el envidioso es también egoísta y en su envidia termina siendo ambicioso y por lo tanto mentiroso. El egoísta, ese yo, con tanta sed de sí mismo, ¿cómo va a vivir sin la envidia? ¿Cómo no va a llegar a ser ambicioso con un yo tan grande, tan lleno de sí, y por lo tanto también mentiroso? Y el ambicioso, que va llevándose por delante a lo que se encuentra, y al que se encuentra, ¿cómo no va a ser envidioso, egoísta y mentiroso? Son 4 males endémicos, terriblemente anémicos, que pueden atacar el corazón humano, obra de Satanás, del maligno. Por eso, este segundo hijo nos llama al arrepentimiento. En un primer momento él dice que no va, pero finalmente acepta. Se arrepiente. El arrepentimiento que implica dolor espiritual por el mal realizado, propósito de enmienda, deseo sincero, recta voluntad, recta intención en convertirse, en renovarse, en cambiar de vida, en cambiar de ruta, de la desviación, de la confusión, del mal en que se encontraba o en el que estaba, o del daño que realizaba, a la verdad. A la verdad. La verdad que vence a la mentira. Este segundo hijo finalmente llega a vivir en la verdad.
Estos dos hijos a mí me traen a la memoria aquellos dos hombres que se recuerdan entraron al templo y uno decía: gracias Señor porque no soy como ese pecador. Y el otro decía: Señor, perdóname porque soy pecador. ¿Quién de los dos sale justificado? El segundo, el que reconoce su pecado y se lo entrega al Señor. El Papa Francisco en algunas ocasiones recuerda una narración de la que él habla sobre un santo, un hombre que hacía el bien, que cumplía los mandamientos del Señor, que honraba a padre y madre, que hacía la caridad, que cumplía la palabra. Y un día el Señor le dijo: me has entregado todo, pero te hace falta una cosa por entregarme, por darme. ¿Qué cosa, Señor? Si cumplo toda la palabra, me esfuerzo, lucho, trabajo por cumplir los mandamientos, tu voluntad. Y vuelve el Señor, le dice: sí, pero te hace falta una cosa de entregarme. Hay algo que no me has entregado. Y vuelve aquel hombre, santo varón, y le dice: ¿qué cosa no te he entregado, Señor? Tus pecados. Te hace falta entregarme tus pecados. Este segundo hijo le entrega al Señor sus pecados, su debilidad, tal vez hasta su mediocridad, su falta de decisión, de radicalidad, por vivir en la palabra, porque dice al inicio que no, pero finalmente reconoce cuál es el camino, reconoce el camino, la verdad y la vida. La importancia del arrepentimiento. Con el arrepentimiento, con el dolor de sus pecados, con el propósito de enmienda, con la lucha y el trabajo diario, entregándole al Señor sus propias debilidades y pecados, podemos llegar a la santidad, viviendo en la verdad. Y el tercer hijo, Jesucristo. Jesucristo, el que siempre nos está ofreciendo su misericordia, su amor, su bondad. El que siempre nos está ofreciendo su perdón, su ternura, su cariño. Jesucristo, que cumple plena y absolutamente la voluntad del Padre, las profecías, la palabra anunciada en el Antiguo Testamento, como la que se nos ha anunciado hoy en la primera lectura, cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. No dice la palabra el impecable, no, el pecador que se arrepiente, que llega a practicar la rectitud, la justicia, el que recapacita, el que se aparta de los delitos cometidos, vivirá y no morirá. Es el Señor de la vida, que siempre nos está ofreciendo un nuevo comienzo. Me gusta pensar en ese Dios, como les he platicado en otras ocasiones, que más que pedirnos que caminemos a su paso, Él se pone a nuestro lado para caminar al nuestro.
Un Dios lento, un Dios paciente, un Dios que va con nosotros llevándonos de la mano a nuestro paso en el camino de la conversión, un Dios que no nos apura, un Dios que sí nos presenta su exigencia, pero a la vez, como buen Padre misericordioso, nos va acompañando. El Dios para quien la misericordia es más rápida que nuestro arrepentimiento, porque cuando nosotros comenzamos a arrepentirnos, ya Él está esperándonos, como el padre de la parábola que salió a encontrar a su hijo. Ven, cuando apenas nosotros comenzamos el camino de regreso, ya el Padre está en la puerta, y al vernos venir, al divisarnos, sale a nuestro encuentro. Este es el tercer hijo que encontramos nosotros en la parábola. El mismo que dice: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. ¿Por qué? Dirigiéndose a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, esa casta llena de soberbia que buscaba salpicar a Jesús, que eran fisgones de Jesús para ver si le encontraban algo y acusarlo. Les dice: porque vino a ustedes Juan predicando la justicia y no le creyeron. Fueron como ese primer hijo. O son, le dice, como ese primer hijo, que viven de la apariencia, pero en realidad no cumplen la justicia, no viven en la rectitud de la alianza que predican. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, termina el Señor, ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. Amadísimos hermanos, el Señor nos invita al arrepentimiento, a depositar nuestros pecados en Él, para vivir en la verdad que nos lleva a la santidad. Es importante que los nicaragüenses trabajemos por construir un nuevo país en la verdad. La verdad es columna vertebral para la construcción de un nuevo país. La verdad en nuestras relaciones interpersonales, pero también en las relaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, ambientales. Y no dejar que la mentira se siembre como cizaña en nuestros corazones. La mentira, recuerden que corroe y corrompe. También las relaciones interpersonales corroe y corrompe. Las relaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, ambientales. No se puede construir un nuevo país sobre la base de la mentira. Es un imposible. Porque será como la casa construida sobre arena movediza que en la primera ventolera, en el primer problema, se viene abajo. Conviene entonces, hermanos nicaragüenses, que recordemos las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica, que nos invita a desechar la mentira
toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Nunca se podrá construir un nuevo país recurriendo al falso testimonio y perjurio. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarle un daño injusto. Se hace culpable, 1, de juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. 2, de maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. 3, de calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Hermanos, todos pidamos al Señor que vivamos en la verdad, porque la verdad nos hará libres.